Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en una historia que promete ser emocionante, un poco misteriosa y, sobre todo, llena de acción y corazón. El título nos adelanta algo: Kerem corre a ayudar a Ande en su casa sorpresa. Uf, solo con leerlo ya se me eriza la piel. ¿Qué estará pasando en casa de Ande? ¿Por qué Kerem tiene que salir corriendo a su rescate? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de este vídeo. Antes de que nos adentremos en esta trama intrigante, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Súper importante para estar al día. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta situación. Imaginen la escena: un día normal, quizás tranquilo, y de repente algo sucede que altera la calma. Ande, nuestra querida Ande, se encuentra en una situación inesperada, algo que la deja descolocada, quizás en apuros, y la primera persona en la que piensa, o la que se entera, es Kerem. Y él, sin pensarlo dos veces, se lanza. La frase «corre a ayudar» nos sugiere urgencia, una necesidad inmediata de intervenir. No es una visita casual, no es una llamada telefónica para preguntar cómo está. Es una acción impulsiva, movida por la preocupación y quizás por un lazo muy fuerte que los une. Podríamos imaginar muchas cosas. Quizás Ande tuvo un problema técnico en su casa, algo que requería una mano experta y Kerem, con sus habilidades, es la persona indicada. Podría ser algo tan simple como una tubería rota, una fuga de agua inesperada que amenaza con inundar su hogar. O tal vez algo más doméstico como un mueble que se desarma en el peor momento, o incluso un corte de luz repentino y una necesidad de instalar algo de urgencia para poder seguir adelante con alguna actividad importante. En estos casos, la ayuda rápida de un amigo o pareja es invaluable. Pero, ¿y si la sorpresa no es un problema técnico, sino algo más personal o incluso peligroso? La palabra sorpresa puede tener muchas connotaciones. Podría ser una fiesta sorpresa que se ha descontrolado un poco, o quizás una visita inesperada que ha causado revuelo. Imaginen que Ande estaba organizando algo especial, algo para alguien, y las cosas no salieron como planeado. A lo mejor se quedó sin ingredientes clave, o el invitado especial llegó antes de tiempo y la casa está en pleno caos. Kerem, al enterarse de este desastre inminente, corre para ser el héroe del día, el que pone orden en el caos. Otra posibilidad es que la sorpresa sea algo emocional. Quizás Ande recibió una noticia impactante, algo que la dejó atónita o triste, y Kerem, al percibirlo, acude de inmediato para ofrecerle su apoyo incondicional. El correr a ayudar puede significar simplemente estar ahí, ofrecer un hombro en el que llorar, o simplemente una presencia reconfortante en un momento de vulnerabilidad. La naturaleza de la sorpresa es lo que hace este título tan intrigante. ¿Es algo que Ande esperaba y que se complicó, o es algo completamente inesperado que la dejó sin saber qué hacer? Pensemos en la dinámica entre Kerem y Ande. Si son amigos cercanos, Kerem podría estar al tanto de las peculiaridades de Ande, de sus posibles desastres domésticos o de su tendencia a meterse en líos divertidos. Si son pareja, entonces la urgencia de Kerem por acudir a su ayuda tiene una capa adicional de intimidad y responsabilidad. La casa sorpresa podría ser, de hecho, una casa que ha sido objeto de una sorpresa para Ande. Tal vez alguien le ha preparado una remodelación inesperada, y algo no ha salido como se esperaba durante el proceso. O tal vez Ande ha recibido un regalo inesperado, como un animalito, y no sabe cómo manejarlo, y Kerem es el que acude para darle una mano experta o simplemente para compartir la emoción. La forma en que Kerem corre también es importante. ¿Corre con pánico, con determinación, con una sonrisa en la cara anticipando la aventura? Esta acción revela mucho sobre el carácter de Kerem y sobre la naturaleza de su relación con Ande. Si corre con preocupación, significa que la situación de Ande es seria. Si corre con entusiasmo, quizás está listo para enfrentar un desafío divertido. Ahora vamos a intentar construir un escenario más concreto para ilustrar esta situación.
Imaginen que Ande está planeando una cena muy importante para unos invitados especiales, tal vez unos posibles socios comerciales o incluso la familia de Kerem, si es que son pareja. Está todo preparado, la mesa puesta, la comida casi lista, cuando de repente, ¡zas!, se va la luz en toda la casa. Y no es solo un apagón momentáneo, sino que parece ser algo más serio. Ande entra en pánico. Las velas no son suficientes para iluminar la cocina, la comida se puede estropear, y el ambiente romántico o formal se ha esfumado. En ese momento ella llama a Kerem con voz temblorosa. Kerem, que estaba quizás en otro compromiso, al escuchar la urgencia en su voz, no duda. Deja todo y corre a ayudar. Llega a casa de Ande quizás con una linterna potente, herramientas, y una actitud positiva para resolver el problema. Se pone a revisar el cuadro eléctrico o a buscar la causa del apagón, mientras Ande, un poco más calmada con su presencia, le ayuda en lo que puede. Pero la casa sorpresa podría ser aún más creativa. Imaginen que Ande está intentando montar un mueble de IKEA súper complicado. Las instrucciones son un enigma, las piezas parecen no encajar, y la frustración empieza a apoderarse de ella. Cuando está a punto de rendirse, de tirar todo por la ventana, recibe un mensaje o una llamada de Kerem, que quizás ha sentido su estrés a kilómetros de distancia. Él se ofrece a pasar. Y al llegar descubre el campo de batalla, piezas de madera esparcidas, tornillos perdidos, y Ande con cara de desesperación. Kerem, con su paciencia y buen hacer, se pone manos a la obra, y juntos, entre risas y algún que otro error cómico, logran armar el mueble. La sorpresa aquí sería la complejidad del mueble y la ayuda inesperada que llega justo a tiempo. Otra posibilidad, y esta podría ser más dramática, es que Ande, mientras está sola en casa, escucha ruidos extraños. Pasos que no deberían estar ahí, un crujido en la puerta. El miedo la paraliza. Intenta llamar a alguien, pero el teléfono no funciona, o se queda sin batería justo en ese momento. El pánico aumenta. Piensa en Kerem. Él vive cerca, o ella sabe que él siempre está dispuesto a ayudarla. Ella logra enviarle un mensaje de texto desesperado, o quizás un audio corto con solo unas pocas palabras: ayúdame. ¿Hay alguien en casa? Kerem, al recibir este mensaje sin preguntar, sin dudar, corre a ayudar. Llega a la casa de Ande quizás con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y se enfrenta a la situación. ¿Encontrará a un intruso? ¿Será todo una falsa alarma? La tensión es máxima. La palabra sorpresa puede ser la clave. Quizás Ande estaba esperando una visita sorpresa de amigos, y al abrir la puerta, descubre que son demasiados, o que han traído algo que no esperaba, y la casa se convierte en un caos. Kerem, al enterarse, corre para echar una mano, para organizar la situación, para convertir la potencial catástrofe en una fiesta divertida. ¿Y si la sorpresa se refiere a algo que le han hecho a Ande? Tal vez le han preparado una fiesta de cumpleaños sorpresa, pero las cosas se salen de control. Los globos se escapan, la tarta se cae, o el pastelero se equivoca con el sabor. Ande, abrumada por la situación, llama a Kerem, quien llega para rescatarla de este lío de fiesta sorpresa. Otra interpretación podría ser que Ande está participando en un programa de televisión o un reto, y la casa sorpresa es el escenario de ese reto. Quizás tiene que decorar una habitación en un tiempo récord, o realizar una tarea específica, y algo sale mal. Kerem, su cómplice o apoyo, corre para ayudarla a superar el obstáculo. La belleza de este título es que abre un abanico enorme de posibilidades, y cada espectador puede imaginar su propia versión de la historia. Lo importante es la acción de Kerem, su disposición a ayudar, y la urgencia de la situación. Nos habla de la importancia de tener a alguien en quien confiar, alguien que esté ahí cuando más lo necesitas, alguien que no duda en correr para ofrecer su apoyo. Podríamos incluso pensar en un giro cómico. Imaginen que Ande está intentando hacer una manualidad muy elaborada para un evento, y el resultado es un desastre total. Se le pegan los dedos, se le cae la pintura, y la obra maestra se convierte en un pegote informe. Ella, avergonzada y frustrada, llama a Kerem, no para que la ayude a terminar la manualidad, sino para que la ayude a limpiar el desastre y a tirar a la basura las pruebas de su intento fallido. Kerem llega, ve la escena, y en lugar de juzgarla, se ríe y la ayuda a poner orden, quizás sugiriendo una solución más sencilla para el evento. La clave de la historia está en la palabra corre. No camina, no se detiene a pensar,
no llama para preguntar si es urgente. Corre. Eso nos dice mucho sobre la importancia que Ande tiene para Kerem, y sobre la gravedad de la situación que él percibe. La casa sorpresa es el escenario de esta acción heroica, o al menos, de esta acción de ayuda desinteresada. Podría ser un problema de mascotas. Imaginen que Ande adopta un animalito muy travieso, o que el perro de un vecino se escapa y entra en su casa, causando un pequeño caos. Ande, sin experiencia o superada por la situación, llama a Kerem, su experto en animales, para que la ayude a controlar a la criatura y a asegurar la casa. Kerem, con su calma y conocimiento, llega y resuelve el problema, y la casa sorpresa se convierte en un hogar más tranquilo. Y no olvidemos la posibilidad de que la casa sorpresa sea una casa que Kerem le ha estado preparando a Ande como una sorpresa. Tal vez está remodelando algo o decorando una habitación especial, y algo sale terriblemente mal. Un escape de pintura inesperado, un mueble que se cae, o una sorpresa que se ha descontrolado. Ande llega a casa y se encuentra con Kerem, cubierto de pintura, rodeado de herramientas, intentando arreglar el desastre de su propia sorpresa. Él, al verla, suspira de alivio y le explica lo sucedido, y juntos, deciden darle la vuelta a la situación, convirtiendo el error en una oportunidad para terminar la sorpresa de una manera aún más especial. En resumen, el título Kerem corre a ayudar a Ande en su casa sorpresa nos presenta una escena de urgencia y acción, donde Kerem se moviliza rápidamente para asistir a Ande en una situación inesperada en su hogar. Las posibilidades son infinitas, desde problemas domésticos hasta emergencias más serias, pasando por situaciones cómicas o emocionales. Lo fundamental es la respuesta inmediata de Kerem, demostrando su apoyo y preocupación por Ande. Y hasta aquí llega nuestro análisis de este intrigante título. Espero que les haya gustado tanto como a mí imaginar todas estas posibilidades. Nos deja con la intriga, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que habrá sucedido realmente en casa de Ande? Me encantaría saber sus teorías. Ahora, para ir terminando, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para mí. Si les ha gustado este contenido, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Su me gusta nos motiva un montón a seguir creando cosas para ustedes. Y si creen que a alguien más le gustaría escuchar estas teorías o si tienen amigos que disfrutan de estas historias, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, la última llamada a la acción, pero no por eso menos importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse nada de lo que preparamos. Activen la campanita, déjenme un comentario abajo contándome qué les pareció, cuáles son sus ideas sobre lo que pudo haber pasado, o si tienen alguna otra sugerencia para próximos vídeos. Leo todos y cada uno de sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.